Carabineros todavía se encuentra investigando este hecho. Bueno, así es, nos vamos a la señal en vivo porque recordemos que el presidente Piñera va a hacer un punto de prensa y como lo pusimos en redes sociales, nuestro canal nunca más va a dar algo del gobierno, ni la cuenta pública, ni el cambio de mando. Vamos a la señal en vivo. Vemos que se ha intensificado, ¿no?, en los últimos meses, por lo menos ya, o por lo menos en esta segunda ola de la pandemia, las ayudas que son necesarias para ir al rescate de la población que está viviendo junto una pandemia sanitaria, una pandemia económica de proporciones. Y bueno, ha habido discusión, por supuesto, tanto con la oposición como con su propio sector, y se ha llegado finalmente a esto que se ha denominado como los puntos comunes. Para hoy se escuchan para hoy se esperan, algunos anuncios potentes en materia de la agenda social. Tomamos contacto en el Palacio de la Moneda, el presidente próximo a hablar, pero nuestra compañera de trabajo, Maribel Retamal, se encuentra precisamente en ese punto. Escuchamos ya al presidente, ¿verdad? Más cariñosa bienvenida a los representantes de beneficiarios del ingreso familiar de emergencia, a representantes de las pymes y a representantes de la sociedad civil. Hoy queremos compartir buenas noticias con todos nuestros compatriotas. Ustedes recuerdan que el viernes 30 de abril convocamos a este Palacio de la Moneda a las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados para hacer un esfuerzo de diálogo, de acuerdos y avanzar en un marco de entendimiento o mínimos comunes con un solo objetivo: reforzar, ampliar y simplificar la red de protección social y aumentar el apoyo del Estado a las familias chilenas y a las pymes chilenas. A partir de ese viernes, en esta misma Casa de la Moneda, hemos recibido y hemos escuchado a muchos sectores y representantes de la sociedad civil, incluyendo representantes de las pymes, organizaciones sociales, organizaciones de beneficencia, el Comité de Abastecimiento Seguro, que aseguró el alimento a los chilenos durante estos tiempos difíciles. Y también escuchamos, por supuesto, las propuestas de la oposición y las propuestas de Chile Vamos, muy especialmente las que hizo Chile Vamos en materia de pymes. Quiero apreciar y agradecer muy sinceramente la voluntad, la actitud y los aportes que todos estos grupos hicieron. Como gobierno estamos plena y totalmente conscientes y sentimos como propios las privaciones, los dolores, las dificultades que debido a esta pandemia del coronavirus han tenido que enfrentar las familias y las pymes de nuestro país. Para contribuir a mejorar esta situación, queremos hoy día anunciar 2 nuevas medidas de alivio que yo sé que son necesarias, que son urgentes. En primer lugar, vamos a establecer un ingreso familiar de emergencia universal que va a llegar en forma simple y rápida a todas las familias del registro social de hogares. El monto de este ingreso familiar de emergencia universal va a ser el equivalente a la línea de la pobreza, lo que significa que un hogar de una persona va a recibir un aporte de 177.000 pesos. Un hogar de 4 personas va a recibir un aporte de 467.000 pesos. Y un hogar de 10 personas va a recibir un aporte de cerca de 900.000 pesos. Estos aportes del Estado significan, y lo quiero decir de forma muy clara, significan que ninguna familia, repito, ninguna familia va a quedar bajo la línea de la pobreza. Porque este IFE universal cubre esa exigencia. Y además, a este ingreso familiar de emergencia, que por sí mismo cubre la exigencia de la línea de la pobreza, se suman otros aportes que hace el Estado. Y también se suman, por supuesto, los ingresos que las propias familias generan. Este IFE universal va a llegar a cerca de 15 millones de personas y a cerca de 7 millones de hogares. Solo los hogares con mayores ingresos del país, los que están en el 10% superior,
que significa un hogar de 4 personas con una renta líquida por encima de los 3,2 millones de pesos, no podrán postular a este beneficio. Todo el resto de los hogares, la inmensa mayoría de los hogares chilenos, sí va a recibir este beneficio. Y para dar esa tranquilidad, esa seguridad que las familias chilenas tanto necesitan, queremos anunciar que este ingreso familiar universal de emergencia, que va a cubrir la línea de la pobreza, se va a pagar en los meses de junio, julio y agosto. Eso da un horizonte de tranquilidad y de seguridad hacia el futuro. Pero por supuesto, la solución al final va a ser superar la pandemia. Pero además, queremos anunciar hoy día que vamos a crear un bono o un cheque de alivio para las pymes de nuestro país. Este bono tiene distintos componentes. Primero, un bono de 1 millón de pesos que va a llegar a todas las personas o pymes que tengan alguna actividad o al menos un trabajador contratado y con ventas inferiores a 25.000 UFs anuales. Adicionalmente, estas mismas personas y pymes van a recibir un segundo bono que se suma al anterior y que va a ser equivalente a 3 meses de IVA de un año normal, el año 2019, con un tope de 2 millones de pesos. Y las pymes que tengan trabajadores suspendidos en función de la Ley de Protección del Empleo y que son las más golpeadas por la pandemia y por toda la recesión que hemos tenido que enfrentar, van a recibir un subsidio adicional para poder pagar las cotizaciones previsionales de los trabajadores suspendidos por un plazo de 4 meses. Y así protegemos a las pymes, pero también protegemos el acceso a la salud y las pensiones de los trabajadores. Sabemos que la pandemia y la recesión han afectado con mayor fuerza a las mujeres. Por esta razón, las mujeres que estén en esta situación van a recibir todos estos bonos, pero con un premio o un agregado de un 20% adicional. Y sabemos también que muchas pymes, debido a la pandemia, han tenido que contraer deudas previsionales. Y esas deudas les han impedido postular a otros beneficios del Estado. Esas pymes también podrán recibir este bono de alivio y tendrán que destinar un 30% de ese bono a pagar las cotizaciones previsionales de sus trabajadores y el resto será libre para capital de trabajo. Este bono de alivio para las pymes va a favorecer a cerca de 300.000 personas o pymes en nuestro país. Y adicionalmente, estamos implementando un conjunto de otras medidas de alivio tributarios para las pymes más afectadas, como la devolución de los créditos de IVA que tengan las empresas, que lo puedan recuperar ahora y no esperar ventas futuras. Y también reducir a cero las tasas de interés que afectan a las deudas que las pymes tienen con el Estado. Hasta que se apruebe esta ley, y espero que sea muy pronto, vamos a seguir entregando el ingreso familiar de emergencia actual a todas las familias que lo han recibido, que hoy día son el 80% del registro social de hogares y que con esta ley van a crecer al 100%. Para poder extender el ingreso familiar de emergencia desde el 80% que lo está recibiendo hoy día a todas las familias del registro social de hogares y para poder aumentar el monto de ese beneficio para que alcance la línea de pobreza, necesitamos, y para poder pagar estos bonos de alivio a las pymes, hemos ingresado hoy día y con máxima urgencia al Congreso los proyectos de ley que son necesarios para poder llegar con estos beneficios lo antes posible a las familias y a las pymes de nuestro país. En los próximos días vamos a anunciar también un nuevo fondo de salud para poder seguir financiando el combate contra el coronavirus, los testeos, la trazabilidad, los aislamientos, las vacunas, las unidades de cuidados intensivos. Y también para reducir las listas de espera
que la pandemia del coronavirus ha provocado en otras enfermedades distintas del COVID-19. Y vamos a anunciar también un conjunto de medidas tributarias y administrativas para lograr financiar estas iniciativas. Quiero hacer un llamado al Congreso, al Senado y a la Cámara de Diputados a analizar con buena voluntad y aprobar con prontitud estos proyectos de ley que significan una ayuda, un alivio urgente y necesario a las familias y a las pymes de nuestro país. Muchas gracias y muy buenas noches. Agradecemos las palabras del presidente y a continuación lo invitamos a firmar los proyectos de ley sobre ingreso familiar de emergencia universal y nuevo apoyo a las pymes. Bien, escuchábamos recién entonces al presidente con varias medidas que vamos a destacar de inmediato y las vamos a mencionar por si ustedes no las alcanzaron a ver. Bien, lo primero es el ingreso familiar de emergencia, el conocido IFE, que el presidente ha anunciado, Juan Manuel, será de carácter universal. Ha dicho que llegará de manera simple y rápida a todas las familias que están en el registro social de hogares. A modo de ejemplo, una familia compuesta por una sola persona recibirá 177.000 pesos. Si es que tiene 4 integrantes, va a recibir 467.000 pesos y 10 integrantes familiares cerca de 900.000 pesos. El presidente ha recalcado que ninguna familia se quedará sin este beneficio, afectando entonces, ha dicho el presidente, a 15 millones de personas y 7 millones de hogares. Claro, nadie queda bajo la línea de la pobreza. Este ingreso familiar de emergencia universal cubre en el fondo esa exigencia. Se van a sumar otros aportes del Estado también y los ingresos propios que generan eventualmente también la familia, decía el presidente, pero aquí lo que cuenta es fundamentalmente qué aportes se reciben desde el Estado y no lo que uno de mano propia puede llegar a generar, que era lo que se esperaba se formulara como anuncio. A 15 millones de personas, 7 millones de hogares, solo los de mayores ingresos, o sea, el de 10% superior no va a recibir estos beneficios. A modo de ejemplo, por ejemplo, un hogar que tiene 4 integrantes y que tiene ingresos líquidos por más de 3,2 millones de pesos no recibiría los beneficios que se anunciaron esta noche. No podrían postular. El presidente habló de postular y por lo tanto se entiende que uno va a tener que hacer el trámite para poder acceder a esos digamos, beneficios, especialmente a este. Uno habría entendido que automáticamente por estar en el registro social de hogares, pero cuando el presidente habla de postular, al menos siento que ahí generó una leve confusión. No, solo deja agregarte un punto de eso. Claro, es contradictorio con decir que llegará simple, ¿no? De manera simple y rápida a todas las familias del registro social de hogares. Al principio del anuncio da esa impresión de que va a ser automático, es decir, claro, estás en el registro social de hogares, vas a recibir precisamente este bono. Entonces entiendo que cuando el presidente se refiere a postular, eventualmente puede tener un error, ¿no? Una disquisición más bien semántica, pero bueno, el IFE de emergencia se va a pagar 3 meses, así es, julio y agosto. Ya vamos a mirar, por supuesto, cuál es la reacción de la oposición al respecto, porque ellos plantean más meses, pero ya vamos a ir al Congreso porque ahí evidentemente van a haber algunas reacciones. También el presidente habló de otras cosas, por ejemplo, un bono para personas y pymes que es de 1 millón para quienes tengan alguna actividad o trabajador contratado, basta con que tengan un trabajador contratado, pero que tengan ventas inferiores a las 25.000 unidades de fomento anuales. Además, otro bono adicional planteó el presidente esta noche, equivalente a 3 meses de IVA a un año normal 2019 con un tope de 2 millones en el fondo para poder también de ahí de alguna manera netear o complementar cuando han tenido más bajas ventas. Las pymes con trabajadores suspendidos, es decir, a quienes se les haya aplicado esta suspensión temporal del contrato, que es esta fórmula que se empezó a implementar el año pasado desde que llegó el COVID-19 a nuestro país, van a recibir un subsidio también adicional para poder pagar las cotizaciones de esos trabajadores durante 4 meses, porque si son empresas que tienen a los trabajadores con suspensión de contrato, eventualmente pueden ser pymes que no están produciendo y por lo tanto no generan los recursos para pagar las cotizaciones. Van a recibir un subsidio para pagar esas cotizaciones al menos. Por ejemplo, que se va a destinar un 30% o se va a generar un bono para pagar pensiones o cotizaciones atrasadas. Bueno, hacemos una mini pausa y volvemos con toda la información. Pausa y volvemos, no se mueva. Pronto vuelve Mi Lado B, lo mejor. En junio, lo mejor de cada capítulo. Pronto, 22:30 horas, Mi Lado B. En junio, lo mejor. Último minuto. Y luego de esa mini pausa, estamos de vuelta. Vámonos a la señal en vivo. La oposición
oposición para saber si van en la línea de lo que ellos esperaban. El mandatario formuló una serie de anuncios esta noche, entre los cuales destacan, por cierto, un ingreso familiar o un IFE de emergencia universal que contemplaría prácticamente al 100% de quienes forman parte del registro social de hogares. Un hogar de una persona recibiría 170.000 pesos, un hogar de 4 personas un aporte de 467.000, un hogar de 10 personas cerca de 900.000 pesos. Ninguna familia va a quedar bajo la línea de la pobreza, es lo que cubre este IFE con esa exigencia. Es 15 millones de personas, prácticamente 7 millones de hogares, más una serie de otras medidas. Un ingreso familiar de emergencia que debe aprobarse en el Congreso, y hay que ver aquí la reacción, por cierto, de la oposición. Se pagaría durante los meses de junio, julio y agosto solo. Sí, a este trabajo se llega después de casi un mes, ¿no?, de negociación tanto con la oposición como con Chile Vamos, de distintas alternativas que se barajaron en su momento. Esta es la propuesta final de la moneda, pero solo decir que la oposición, ¿no?, que ha estado encabezada para este tipo de discusión por la presidenta del Senado, Yasna Proboste, siempre propuso una renta básica universal de emergencia. Y por otro lado, Chile Vamos, quien entregó su propuesta al gobierno durante la jornada de este día lunes, ¿no?, porque entre medio además tuvimos la mega elección, por lo tanto la discusión quedó algo suspendida. Hablaban de una renta solidaria de pandemia. Como sea, hay que ajustar los montos y ver si calzan o no, porque todo esto tiene que ser aprobado por la Cámara. Sí, de hecho, esta semana había declaraciones cruzadas por parte de Yasna Proboste, la presidenta del Senado, que ha encabezado las negociaciones por parte de la oposición, que había cuestionado al gobierno por la tardanza. El gobierno había dicho que no quería contaminar el anuncio frente a las elecciones para que no hubiese una mala interpretación al respecto. Sin embargo, habían pasado los días, pasó ya más de una semana desde el periodo electoral y no se conocían esos anuncios. La propuesta de Chile Vamos llegó bastante más tarde. Esto provocó también críticas por parte de la presidenta de la Cámara Alta, lo que a su vez le valió que le respondiera al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen, de Renovación Nacional, que de alguna manera insinuó que la actitud de Yasna Proboste tenía que ver más bien con una postura eventualmente de una potencial candidata presidencial. Bueno, a partir de ahí, digamos, se fueron contaminando las discusiones hasta que finalmente conocimos el anuncio esta noche del presidente, que contempla, por cierto, también beneficios para la pequeña y mediana empresa, que por cierto van a estar ya detallados y en nuestra web de meganoticias.cl bien especificados, por lo menos los anuncios del gobierno, pero la espera entonces de la reacción de la oposición. Claro, lo que pueda pasar efectivamente en el Congreso, donde también nos encontramos a esta hora. Ahora, puede ser una buena señal esta conversación previa que sostuvo la presidenta del Senado con el mandatario antes de que él hiciera estos anuncios de manera pública. Ella misma dijo: hemos concurrido con una vocación de diálogo en la búsqueda de soluciones a través de una agenda acotada, en donde, al menos desde la oposición, hemos construido con una propuesta de diálogo fecundo. Diálogo, que es lo que se requiere ahora, y ayudas también urgentes. Por lo tanto, esa discusión tiene que ser lo más pronta posible y lo más eficiente, además, y eficaz, para que redunde, ¿no?, en el pago de estos beneficios que muchos están esperando en nuestro país. Cerramos este tema por ahora, porque obviamente va a haber repercusiones durante el informativo. Así es, a la espera entonces de las reacciones del Senado. Veamos otras discusiones también en el Congreso.